Hola, bienvenidos al segundo episodio de esta serie dedicada a los 80 años del Instituto de Geografía. Como te habíamos platicado, la serie consta de 5 capítulos donde conocerás sobre la geografía y sobre nuestra comunidad. En este capítulo vamos a hablar sobre procesos urbanos. Vamos a tocar temas como el transporte, la movilidad, la gentrificación e incluso la seguridad alimentaria. Esto lo vamos a ver desde una mirada nacional, donde podrás ver cómo analizamos y cómo proponemos soluciones. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración de los primeros 80 años del Instituto de Geografía de la UNAM. En esta producción realizada conjuntamente por la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia y el Instituto de Geografía de la UNAM. Hoy, para hablar de los problemas de las ciudades, nos acompañan en el estudio la doctora María José Ibarrola, investigadora del Departamento de Geografía Física del Instituto. Bienvenida. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. El doctor Luis Salinas, investigador del Departamento de Geografía Social del mismo instituto. Gracias, Luis. Y el doctor Manuel Suárez Lastra, investigador del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía. En la óptica de ustedes, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan las ciudades? Son muchos, ustedes trabajan distintos temas. La geografía trata de ver todo esto de manera integrada, de manera que entendamos las interacciones. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes perciben? Bueno, a ver, yo creo que hay una gran diversidad de problemas y unos que son compartidos entre ciudades y otros que son más locales, pero lo interesante es que todo está interrelacionado, ¿no? Yo creo que si le preguntas a Luis, de entrada te va a decir que la vivienda, ¿no? Si le preguntas a María José, de entrada te va a decir que el acceso a la alimentación, y yo te diría que el transporte, ¿no? Pero si lo piensas un segundo, en realidad los tres, ¿no? Y muchos otros más, como la contaminación, están relacionados entre sí, ¿no? Entonces, más bien, el problema es la forma, desde mi punto de vista, en las que se han desarrollado las ciudades, construido las ciudades y los problemas que conlleva la mala planeación, ¿no? Bueno, no sé, yo empezaría por ahí. Bueno, yo coincidiría con Manuel, pero haría referencia a que esa mala planeación, digamos, tiene que ver con una producción desigual del espacio urbano. ¿Y a qué me refiero? Creo que hay espacios diferenciados que se han construido especialmente, digamos, para población de altos ingresos y algunos otros que se están destinando para población de bajos recursos, o aquellos otros que finalmente son excluidos, ¿no? de hacer uso y apropiarse del espacio público, del espacio urbano. Y a eso refiero, por ejemplo, el tema de la vivienda. Con respecto a la vivienda, ha habido una política muy intencionada, digamos, a favorecer en áreas centrales con cualidades urbanas, en favorecer el acceso a la vivienda a población de ingresos medios y altos, mientras que se ha destinado hacia las periferias vivienda para población de bajos recursos. Entonces, esta producción de espacio diferenciado, digamos, también obedece a que básicamente todo ello está con un fin mercantil, ¿no? O sea, se ha mercantilizado, por ejemplo, la vivienda. Entonces, no se destaca la vivienda por su valor de uso, sino por su valor de cambio. Quien tenga la capacidad económica es quien va a hacer uso y disfrute del espacio urbano, ¿no? Uh-huh. María José. De acuerdo. Y para sumarle a esto, pensaría, bueno, yo trabajo en temas de alimentación, ya empezaron a introducir el tema, que además las ciudades, la población de las ciudades depende de muchos recursos que están fuera de ella. Por ejemplo, el agua y la alimentación, ¿no? La mayoría de las ciudades no puede suministrar a su población del agua que necesita y de la alimentación. Entonces, aunado a esto y a la desigualdad, es a la dependencia que tienen las poblaciones de las ciudades de tener estos recursos que tienen que venir de fuera. Y en relación a la alimentación, pues de que toda la población que vive en las ciudades que tenga asegurada una alimentación, que sería hablar de seguridad alimentaria para toda la población. Uh-huh. O sea, según datos del INEGI, el
79% de la población mexicana vive en ciudades, solo el 21% es rural. Esto es radicalmente distinto de lo que ocurría hace 40 años. Y por eso es tan importante la planeación. Se está dando de manera adecuada esa planeación, se están considerando todos estos aspectos cuando se hace la planeación. ¿Cuáles son los criterios detrás de esa planeación? Ya Luis mencionó algunos. Yo diría, empezaría por decir que no, la respuesta correcta es no está bien, no es adecuada la planeación. Es más, diría que no hay planeación. Pero además creo que una cosa importante de esa cifra es que esa cifra toma en cuenta localidades de más de 2.500 habitantes, ¿no? Y la verdad es que si tú vas a cualquier localidad de 2.500 habitantes en México, es difícilmente un área urbana, ¿no? O sea, son localidades pequeñas que están todavía relacionadas a entornos sobre todo periféricos, ¿no? Periurbanos, ¿no? Sí tienen una relación importante con las ciudades, pero no son tal cual ciudades. La doctora MacGregor hace varios años, que fue emérita del Instituto de Geografía, mencionaba que el corte, ella pensaba que debía estar más cerca de los 15,000 habitantes, ¿no? Para considerar que un área urbana era verdaderamente urbana. Entonces, ese dato es engañoso porque 2.500 habitantes es la cifra de corte del Banco Mundial, pero en realidad, o sea, ya si ves las características de las áreas, debería estar un poco más arriba. Entonces, si depende del criterio, podría estar un poco abajo de 79% y más tirándole como a 70%, ¿no? Pero lo importante es que en el mediano plazo el número de personas en ciudades va a aumentar. O sea, y no solo en México, en todo el mundo. No nos podemos imaginar el futuro sin ciudades. No va a decrecer el número de personas en ciudades. Y con todos los fenómenos de migración forzada, tanto por cuestiones sociales, económicas, como cuestiones de cambio climático, esa gente está también migrando a ciudades y va a seguir migrando a ciudades. Y ahí es donde la planeación se vuelve esencial. Una cosa es que no se haya planeado hasta ahorita, pero tenemos que abrirle cancha en las ciudades a muchísima población que va a seguir llegando. Y quien se haga para atrás y diga, no, eso no va a suceder, simplemente está pensando en un futuro completamente irreal. Sí, todas estas localidades pequeñas entonces son sitios donde hay esperanza todavía de hacer planeación antes de que lleguen al umbral de los 15,000, ¿no? Creo que uno de los problemas que han mencionado pues, tiene que ver con la segregación, o sea, segregación socioeconómica, segregación espacial, y esto implica que detrás de las políticas públicas y la planeación haya ciertos criterios. Me imagino que eso es lo que unos y otros partidos políticos, unos y otros políticos enfatizan cuando hacen sus propuestas. ¿Qué opinan sobre eso? No, yo creo que, por ejemplo, lo que mencionaba Manuel sobre la planeación va a ser muy importante. El punto es que a mí me parece que en las últimas décadas se ha vinculado mucho a intereses de capital privado. Entonces, incluso se ha desarrollado la planificación estratégica, pero basándose, por ejemplo, en establecer espacios urbanos que con algún otro uso o intensificación del suelo pueda ser mucho más redituable para el sector privado. Eso independientemente, digamos, si está favoreciendo o no a la mayor cantidad de población. Entonces, cuando la planeación se está pensando desde favorecer al capital privado, creo que ahí es donde estamos mal. Por eso yo mencionaba que creo que se está produciendo una gran desigualdad en el espacio urbano. Son ciudades segregadas, fragmentadas, en donde uno lo que está apreciando es que los espacios con mayores cualidades finalmente están siendo cooptados por quienes tienen poder adquisitivo para ello, ¿no? No, y un poquito en relación a esto y hablando de ver qué es lo que va a pasar y de que la mayoría de la población vive y seguirá viviendo en ciudades, quiere decir que toda esta población depende del alimento que venga y de estos recursos o el agua que venga de fuera. Y hablando de alimento, esto quiere decir que cada vez menos personas que son las que van a producir el alimento fuera de las ciudades, ¿no? Y en relación a la planeación, o sea, tiene que estar considerado en la planeación urbana el poder garantizar que la población tenga alimentos saludables dentro de sus Y esto significa que hay que hacer nuevos regiones. acuerdos, nuevos pactos sociales, ¿no? Hace 11 años que hicimos los primeros programas con Mirador Universitario, que por cierto, felicidades porque cumple 19 años la producción. Hablábamos de que la gente de la ciudad no está consciente de en qué medida está en deuda con la gente del campo. O sea, el agua que llega a las ciudades viene de otras cuencas.
los alimentos vienen de fuera, creemos que tenemos derecho a todo eso simplemente porque pagamos, pero no nos preocupa tanto la problemática que enfrenta la gente en el medio rural. Es el 21% o un porcentaje determinado, pero tiene necesidades que también deben ser atendidas, ¿no? Y sí, la respuesta es sí. Evidentemente hay una... A ver, la legislación federal habla de una serie de criterios, ¿no?, para abastecer de agua sin importar precisamente de dónde venga, ¿no? Y hay una serie de argumentos del trasvase entre cuencas o sea, hay una serie de peculiaridades sobre el sistema de aguas en México que lo hace más complicado aún, ¿no? Y entonces, por un lado, tienes que asegurar que exista agua para las ciudades, y por otro lado, tienes que asegurar que exista agua tal vez en otra forma para la industria, pero también tienes que asegurar que esa agua no contamine las fuentes que van a las ciudades y las que se quedan en el medio rural. Aún así, la primer fuente de consumo de agua es la agrícola, ¿no? Uh-huh. Es una gran cantidad de agua para la que se usa para ese efecto, ¿no? Entonces, evidentemente, pues parte de esta distribución, o sea, en cómo distribuyes el agua, está parte de la clave, y ahí vendría a lo que hablaba Luis ahora de la segregación de las ciudades, ¿no? El agua que llega a la Ciudad de México, por ejemplo, se distribuye de manera completamente inequitativa, ¿no? De manera... Y se trata de encaminarla hacia zonas periféricas donde no hay agua todos los días, o de encaminarla a las zonas centrales donde está la población más rica, ¿no? Y lo hacen hacia la población más rica. Entonces tienes este fenómeno donde las clases que ya están, o sea, personas que ya están segregadas y que viven en la periferia y que ya enfrentan una serie de retos urbanos, de traslado, de contaminación y de inseguridad y de otra serie de cosas, además los pones en un riesgo hídrico, en el sentido de que no estás satisfaciendo las necesidades básicas de consumo de agua. Muy bien. Muy mal, más bien. Y todo eso tiene que ver con alimentación. Pero... Sí, ahora iremos para allá. Les invitamos a ver este siguiente segmento con una entrevista realizada por nuestro compañero Fausto, que es un estudiante de la carrera de Geografía Aplicada, con otro compañero estudiante que utiliza el transporte público de la ciudad. Hola, seguimos aquí en el espacio del estudiante y en esta ocasión nos encontramos con Alexis, un amigo nuestro que estudia Ciencias de la Tierra y nos va a contar acerca de su experiencia en cuanto a cómo se transporta dentro de la Ciudad de México. Alexis, una preguntota. ¿Qué medio de transporte utilizas? ¿Qué ruta? ¿Y cuánto tiempo tardas tú en desplazarte de tu casa a Ciudad Universitaria? Sí, pues tomo bicicleta desde la altura de Tlalpan en eje 5 hacia Cuauhtémoc para ir a Eugenia, y ya de Eugenia a Universidad en metro. Son alrededor de 30 a 40 minutos para venir. A veces me vengo en bicicleta desde la casa, ¿no? Igual son 40 minutos, sorprendentemente. Bueno, y en este sentido, ¿a ti se te ocurriría alguna estrategia, alguna política o algún proyecto justo para mejorar esta manera en la que tú te transportas en la Ciudad de México? Sí, pues es muy conveniente tener la infraestructura necesaria para los ciclistas, ¿no? Como carriles confinados, semáforos igual para los ciclistas. Y pues esa es una de las principales. Una que me gusta mucho es la Ecobici, que pues son como bicicletas públicas y nada más la rentas al año y ya, con eso tienes. De acuerdo, muchísimas gracias y bueno, esta fue la experiencia de nuestro amigo Alexis. Bueno, seguimos aquí en el espacio del estudiante y en esta ocasión nos encontramos con Mari y con Diego, ambos estudiantes de sociología, y pues nos van a contar acerca de su experiencia en cuanto a movilidad hacia Ciudad Universitaria y en la misma Ciudad de México. Mari y Diego, una preguntota. ¿Qué ruta, qué tipo de transporte usan y cuánto tiempo se tardan en llegar desde sus casas hasta aquí a Ciudad Universitaria? Pues yo utilizo Metrobús, me tardo como 20 minutos de mi casa al Pumabús y ya ahí tomo el Pumabús para llegar a la facultad.
Ok, ¿y tú, Diego? Yo el metro y me hago una hora. ¿Desde dónde vienes? Desde Cuauhtémoc, Metro Cuauhtémoc. Ok. Y en este sentido, ¿hay algún proyecto, alguna estrategia o alguna política que a ustedes se les ocurriría justamente para mejorar esta manera en la que ustedes se transportan en la Ciudad de México? No manches, el metro, ¿cuánto lleva sin... ¿Cómo se llama? Sin mantenimiento, ¿no? O sea, he pasado en esta línea, al menos en la línea 3, y varias veces es que empieza a salir humo gris dentro de los vagones, o sea... Bueno, fíjate que el Metrobús que yo uso siempre se para. Entonces, muchas veces nos paramos en una estación que hace que yo tenga que caminar a mi casa 3 estaciones, ¿no? Entonces, yo lo que propondría es tal vez hacer una aplicación que te dijera y te avisara así a tiempo real cuáles son las unidades que están pasando, a qué hora van a pasar, si va a haber alguna manifestación, bueno, o que hay una manifestación o algo así, pues para justo prever este tipo de cosas y que podamos llegar a tiempo a donde queremos y que no se sature tanto el servicio del Metrobús. Wow, bueno, pues esas son las experiencias de Mari y de Diego, unos compañeros de sociología, y pues agradecemos mucho su tiempo. Gracias. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la problemática que enfrentan las ciudades, la población que vive en las ciudades. Y ahora la geografía busca entender los problemas como se expresan en el territorio, y eso la lleva a entenderlos en toda su complejidad, o sea, cómo interactúan unas cosas con otras en este espacio. Yo quisiera irles preguntando, por ejemplo, doctor Luis Salinas, ¿de qué manera las problemáticas de movilidad se asocian con las de vivienda? Hay una relación muy estrecha, evidentemente, ¿no? Les comentaba hace un momento que las políticas de vivienda en las últimas 2 décadas, por lo menos, se enfocaron en una construcción masiva de vivienda económica en las periferias urbanas. Eso está generando que en grandes ciudades medias, por lo regular, sean el tema de movilidad en sentido amplio sea una problemática muy presente. Y cuando digo en sentido amplio, no solamente tiene que ver con el transporte o con dirigirse de un punto a otro, sino con todas las estrategias que utilizan, por ejemplo, o incluso las disposiciones que son distintas para poblaciones. Es decir, no es lo mismo la movilidad de hombres, de mujeres o de mujeres, no sé, de población de bajos recursos, de población indígena. Entonces, todo esto va sumando como para tener distintas barreras de accesibilidad que va a complejizar mucho el tema de moverse o de movilidad de estas zonas periféricas hacia zonas centrales en donde buscan pues espacios comerciales, espacios de ocio, de educación, en su vida cotidiana finalmente, ¿no? Entonces, esto ha incidido de manera para mal para las condiciones de vida de la gente que vive en estas periferias, ¿no? Sí, para nosotros es fácil quejarnos porque hicimos 3/4 de hora en el coche oyendo radio y demás, pero hay personas que tienen que invertir 4 horas, 3 horas en moverse de su vivienda al trabajo en condiciones muy difíciles, ni siquiera es que van 3 horas sentadas en un transporte público, ¿no? María José, ¿y la movilidad qué relación guarda con la seguridad alimentaria, con la disponibilidad de...? Uh-huh. Sí, creo que está totalmente relacionado porque, bueno, primero para aclarar el que haya seguridad alimentaria para una población quiere decir que todas las personas, todos los días, en todo momento, no nada más los domingos, sino todos los días, tiene acceso, hablando un poco también de accesibilidad, acceso a alimentos para tener una vida saludable y sana, ¿no? Y en las ciudades, la mayoría de los alimentos se compran. Entonces, y se compran pues donde uno viva. Antes, el acceder al alimento, y siempre en el hogar había personas que cocinaban el alimento y podrías estar relacionado con producir alimento sano para el hogar. Pero ahora la mayoría de las personas dentro del hogar se tienen que transportar hacia su lugar de trabajo o hacia su vivienda. Y si estamos hablando de
de un traslado tan largo, entonces las personas ya no tienen tiempo para cocinar. Entonces tienen que acceder a su alimento en el lugar de trabajo o en lugar de estudio. Entonces, el que haya alimentos ahí físicamente que existan para la compra y accesibles económicamente, pues tendría que, si existen, entonces habría seguridad alimentaria para esa población. Pero el problema es que no lo hay. Entonces, por eso no tenemos una alimentación adecuada. Podemos hablar de los aspectos buenos y malos de nuestra cultura, de nuestras costumbres, del ingenio de los mexicanos. Por alguna razón la gente siempre sabe buscar alternativas que no necesariamente son las más saludables, pero resuelven el problema inmediato, ¿no? Sí, por supuesto. Enfrente. Y ahora, como especialista en movilidad, ¿qué relación guardan estas dos problemáticas con el problema general de la movilidad? Hace poco tuvimos una exposición en el Instituto un mapa que también se exhibió en el Museo de la Ciudad de México, que mostraba dinámicamente en una pantalla cómo la población se mueve a lo largo del día entre la periferia, el centro. ¿Qué nos puede platicar sobre eso? Pero no me hables de usted. Sí, no sé por qué te hablé de usted. A ver, creo que el problema de la movilidad, por lo que estaban diciendo tal cual Luis y María José, no se origina en la movilidad. Se origina en la estructura de la ciudad, en la estructura urbana. La estructura urbana es cómo está arreglada espacialmente la ciudad. ¿Dónde están los empleos? ¿Dónde está la vivienda? ¿Dónde están los espacios de ocio? ¿Dónde están los espacios de compra de alimentos saludables? ¿No? Entonces lo que tenemos es un modelo donde en el centro de la ciudad están concentrados los empleos, lo cual tiene una lógica económica que poco puedes hacer al respecto, ¿no? Porque no le puedes decir a alguien, pues múdate a la periferia, porque no va a funcionar económicamente. Y alrededor de eso está la vivienda, que va como en especies de círculos concéntricos, no tal cual, pero sí, de manera muy simplificada. Y a medida que te vas yendo hacia la periferia de la ciudad, como los costos del suelo van bajando, entonces la ciudad se va volviendo menos densa, ¿no? De manera que tienes cada vez más espacio entre casas a medida que te alejas y más distancia hacia el centro, ¿no? Y ese es el modelo más ineficiente de ciudad que hay. Porque en lo que resulta ese modelo de ciudad es que a medida que te alejas del centro, el tiempo de transporte no va aumentando de manera lineal, o sea, va aumentando de manera exponencial, ¿no? Entonces, mientras más te alejas, aumenta mucho más el tiempo de transporte, al grado de que tienes traslados de 2-3 horas, ¿no? Lo cual es negativo de cualquier forma, desde cualquier punto de vista. Entonces, si en cambio pensáramos en ciudades compactas, ¿no? En ciudades, ahorita hay en España hay una serie de políticas de ciudades de 15 minutos, ¿no? Que tal vez no sea perfectamente posible en la Ciudad de México, pero sí se podría pensar en una serie de políticas de vivienda de ingreso mixto, de densificación de las áreas centrales, de manera que pudieras ocupar menos espacio, ¿no? En una ciudad que está desperdigada, tienes mayores costos para trasladar el agua, mayores costos para trasladar la luz. ¿Por qué? Pues porque necesitas líneas más largas de electricidad, necesitas más tubos, ¿no? Entonces el número de fugas aumenta y necesitas más transporte. Si en cambio piensas en una ciudad más compacta, entonces tienes menos segregación inmediatamente, tienes menores tiempos de traslado, tienes menores costos de transmisión de energía y de conducción de agua, y es un proceso, no se logra en 10 años, ni en 15, ni en 20, pero es un modelo de ciudad mucho más sustentable y más eficiente. Y si estamos pensando en la ciudad del futuro, que ahí va a estar, tenemos que empezar a pensar en ciudades que sean más sustentables. Sí, hace unos días leía en un periódico inglés, británico, que están proponiendo algunas autoridades utilizar avenidas, hacerlas más estrechas para poner vivienda en esas avenidas. O sea, entonces empieza un conflicto entre los usuarios de vehículos y las autoridades que están buscando espacio para las viviendas, para no ponerle en las áreas verdes, para no seguir consumiendo el espacio verde y el espacio agrícola alrededor de las ciudades, ¿no? La
parte de transporte con vivienda. ¿Cómo la ves tú, Luis? No, es que quiero regresar un poco al tema que estaba mencionando Manuel sobre esta expansión del espacio urbano. Y creo que ese es un punto central, es muy importante. Y lo menciono porque creo que ahí me referiría un poco, y quizás no hemos hecho mucho énfasis, pero que tiene que ver con políticas públicas. Quizás lo vamos a ver más adelante. Pero lo que voy es que mientras no haya una regulación, hace rato hablábamos de planeación, pero mientras no haya una intervención quizás más directa por parte de los gobiernos de distintas escalas, esto lo que va a hacer es darle libre determinación al capital privado para acceder, por ejemplo, al suelo. Entonces, si en las periferias es mucho más económico comprar suelo para construir vivienda, finalmente el gobierno lo va a dejar, las empresas privadas van a construir en donde quieran porque van a ahorrar costos y eso va a generar esa expansión de estas ciudades, y eso evidentemente va a derivar en muchas problemáticas que tienen que ver con movilidad, transporte y por supuesto con seguridad alimentaria. Muchas gracias. Bueno, les invitamos a que sigan con nosotros. Por favor, contacten con nosotros a través de las redes del Instituto de Geografía, de las redes de la CUAYED, con los números y direcciones de contacto que aparecen en pantalla periódicamente. Y bueno, recuerden, habrá obsequios para las personas que nos llamen. Tenemos publicaciones, tenemos las tazas del instituto que nos gustan mucho. Por favor, sigan con nosotros. Un hecho importante para el análisis social ocurre en 1964, cuando la socióloga británica Ruth Glass utiliza por primera vez el término gentrificación para descubrir un proceso de cambio social en un barrio de Londres. Estas fueron las palabras con las que delineó la situación. Uno a uno, muchos de los barrios obreros de Londres han sido invadidos por las clases medias. Míseros, modestos pasajes han sido adquiridos una vez que sus contratos de arrendamiento han expirado y se han convertido en residencias elegantes y caras. Una vez que este proceso de gentrificación comienza en un distrito, continúa rápidamente hasta que todos o la mayoría de los originales inquilinos obreros son desalojados y el carácter social del distrito se transforma totalmente. Otro de los grandes desafíos de la sociedad, del que no están exentos los espacios urbanos, es garantizar a sus habitantes dietas saludables y amigables con el medio ambiente. Debido a que el acceso a los alimentos se relaciona con el área agrícola necesaria para producirlos, algunos investigadores como María José Ibarrola Rivas, académica del Instituto de Geografía, han indagado en torno a cómo y cuánta superficie se destina en México para tales propósitos. Datos duros revelan que actualmente el país dedica 97 millones de hectáreas a la actividad agrícola, de las cuales una cuarta parte es área de cultivo y el resto son pastizales. La manera en cómo aprovechamos los terrenos de cultivo puede ser diferente y encaminarse a promover dietas más saludables y sustentables a través de bajar el consumo de carne de animales rumiantes, lo cual en la actualidad es superior de lo recomendado. Es así que las áreas que actualmente se destinan al cultivo de alimento para el ganado podrían utilizarse para sembrar leguminosas. De esta manera se podría hacer un cambio en el uso del suelo que incluso podría reducir el área destinada a los pastizales actuales.
Muy bien, seguimos con nuestro panel. En los bloques anteriores se mencionó en varias ocasiones el tema de la seguridad alimentaria. Me gustaría que nos platicaras con más detalle, más a fondo, qué es esto de la seguridad alimentaria, y especialmente en el contexto de las ciudades, pero es que los alimentos no sean venenosos, que más o menos cómo va. Sí, entonces lo principal de la seguridad alimentaria, para hablar de que una población tenga seguridad alimentaria, es que tenga acceso, y retomo esta palabra, a alimentos saludables para que tengan una vida sana esa población. Saludables quiere decir que sean nutricionalmente adecuados, todos los días que se coman los alimentos que contengan los nutrimentos para una vida sana. Y para que cada persona todos los días se alimente de eso, quiere decir que pueda acceder a esos alimentos, ¿no? Como lo comentaba, que estén disponibles, como en las ciudades la mayoría de las personas compra los alimentos, entonces que pueda comprarlos cerca de su hogar o de su lugar de trabajo y que les alcance económicamente. De nada sirve que estén ahí, pero que no le alcance a la gente que vive ahí para comprarlos, o al revés, que estén en otras colonias muy lejanas y no se puedan trasladar por falta de tiempo o de movilidad. Y para hablar del problema, hay varios estudios que hablan, ¿no? El Coneval, hay estudios que muestran que el 80% de la población en México no tiene una alimentación saludable, ya sea que les hace falta nutrientes o alimentos, o que les sobra de algunos, ¿no? Que conlleva todo este problema de malnutrición. No sé, algo más en relación. En la Ciudad de México, por ejemplo, y hablando del ejemplo de la Ciudad de México, en donde la mayoría de la población se tarda, no sé, eso sí no sé, pero no sé, varias horas en llegar, 2 horas y media, por ejemplo, en promedio, por ¿no? puro trayecto, ¿no? Por trayecto. Si uno va a Zumpango, a Huehuetoca, a los municipios de las periferias del norte, por ejemplo, ¿no? del oriente. Eso quiere decir que se va sin desayunar y llega a su lugar de trabajo o estudio, lo que sea, y tiene que trabajar 8, 10 horas o estar ahí 10 horas, y pues se tiene que alimentar o se trae su comida o lo que pueda comprar ahí, ¿no? Entonces ahí hablar qué disponibilidad de alimentos hay, ¿no? Los puestos ambulantes han permitido que las poblaciones trabajadoras puedan comer, pero tiene que ser en un tiempo reducido. Entonces, por ejemplo, otra vez en la Ciudad de México hay mucha disponibilidad de alimentos. Estuvo la política en los 70 de mercados públicos, donde en todas las colonias había mercados públicos. Creció la ciudad y lo sustituyeron los tianguis. Pero si esos tianguis abren de 9 a 5 y las personas ya se fueron a su lugar de trabajo, entonces hay que considerarlo, ¿no? Entonces, no es nada más que haya, ¿no?, mercados en la zona, sino que las personas puedan comprarlos, cocinarlos, o comprar los alimentos ya cocinados a un precio accesible y saludables. Pues esa es la cosa con la geografía, que nos permite ver o nos obliga a ver todos estos problemas. Aquí lo que estás mencionando tiene que ver también con salud. Hoy no estamos hablando de salud, sin embargo podríamos tener muchísimos temas más en una sola conversación sobre las ciudades. Podríamos tener 30 invitadas e invitados. Ahora, esto nos lleva al tema de la accesibilidad, para escoger una cosa que se ha mencionado aquí varias veces. ¿Cuál es el problema de la accesibilidad en términos de transporte, de movilidad? A ver, una parte importante que tiene que ver también, o sea, con la movilidad, con los traslados de la gente, es que la forma en la que está estructurado el transporte público en la ciudad y las redes de transporte es que tenemos un servicio increíble en el centro de la ciudad, y a medida que te vas alejando, nuevamente va disminuyendo el acceso a el transporte público. Por ejemplo, hace poco hicimos un mapa donde mostrábamos cuántos modos de transporte distintos tenías en 5 minutos caminando, así en cualquier dirección, ¿no? Entonces, el centro de la ciudad es rojo, ¿no? Es que tienes 4 o más, ¿no? Luego se vuelve como naranjita, luego se vuelve como... Y al final, cuando no tienes ninguno,
o sea, que tienes que caminar más de 5 minutos para acceder a uno solo, pues se pinta toda la orilla de la ciudad, ¿no? Pero además, la otra cosa que tiene que ver con esto y que tiene también que ver con lo que decía antes de la densidad y de ocupación del espacio, es que a medida que tienes menos gente por hectárea o menos gente por kilómetro cuadrado, el tipo de transportes que puedes usar tienen que ser de capacidad menor, ¿no? Porque no puedes poner metro en un lugar donde hay muy poca gente porque no te sale, ¿no? O hay montañas. O si tienes una pendiente elevada, más, ¿no? Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, en el distrito, bueno, en lo que ahora es Ciudad de México, en las partes más alejadas de la Ciudad de México solo pasa RTP, ¿no? Del transporte público de la ciudad. Y puedes tener una frecuencia de paso de 2 horas, ¿no? Entonces, imagínate que llegas a la estación y estás viendo cómo se va el camión, ¿no? Y entonces tienes, pues ni modo, pues ¿qué? Pues te esperas 2 horas a que pase el siguiente, que sí pasa, ¿no? Y entonces te tienes que ver obligado más bien a usar un colectivo que es mucho más caro, ¿no? Y mucho más inseguro, que también tienen frecuencias de paso mucho menores, ¿no? Entonces tiene que ver con la disponibilidad de los transportes, pero sobre todo con el costo, ¿no? Monetario, que hace que la gente que vive más lejos tenga menor accesibilidad a donde están las cosas en la ciudad, que es el centro. Y en términos de accesibilidad a la vivienda, en términos de, digamos, de acceder a una vivienda, es en América Latina en general y en México en particular, se ha fomentado mucho acceder a una vivienda básicamente en propiedad. Eso no es nuevo, no es de los 70, no es de hablar desde que surgen los fondos públicos o desde cuando se habla en políticas neoliberales. Esto es desde que se empiezan a expandir las ciudades, se estaba buscando cómo solucionar el acceso a la vivienda. Pero siempre el modelo fue impuesto, o sea, es acceder a una vivienda propia, básicamente, ¿no? En otros contextos lo platicábamos, el concepto de vivienda de interés social es una vivienda pública o de propiedad pública, que es el gobierno, regularmente municipal, quien lo alquila a bajo costo a población de bajos recursos. Esa es la vivienda de interés social. En México se desarrolla casi nada, y cuando digo casi nada es un porcentaje muy, muy reducido, y solo en Ciudad de México, que se empezó a desarrollar vivienda de interés social, vivienda pública. Y este concepto no existe nada más en países socialistas o comunistas. Esto ocurre en la cuna del capitalismo, como en Gran Bretaña y en los países europeos. Bueno, cuando llega Margaret Thatcher, lo primero que hizo fue intentar acabar con todo, con la vivienda pública, ¿no? Cosa que consiguió en gran medida, ¿no? Pero esta idea ha permeado mucho en la sociedad en América Latina. Entonces, difícilmente discutimos otras formas de acceder a una vivienda que no sean propia, ¿no? En otros contextos, donde la hay, pero cuando uno platica con la gente, no es como tu primera necesidad, digamos, de cubrir. Evidente, o sea, es una necesidad, pero me refiero, no la satisfaces mediante el acceder a una vivienda propia, sino piensas en alquilarla. Aquí no, en América Latina tenemos un chip desarrollado, impuesto, en donde no podemos pensar de otra forma que no sea mediante la compra de una vivienda. Y eso evidentemente ha dado un lugar a que quien pueda acceder a una vivienda, pues la va a comprar. Si tienes recursos, la vas a comprar en espacios urbanos bien consolidados. Y si no los tienes, pues te vas a ir a la periferia remota de la que estamos hablando. Pues son problemas complejos, pero que tienen detrás soluciones que tienen que ver con cómo nos comportamos, si somos empáticos, si somos humanos, si hacemos los acuerdos necesarios y ponemos el futuro por encima de los intereses particulares. Pero bueno, no es fácil que la sociedad haga eso. Les invitamos a ver la siguiente entrevista con el doctor Javier Delgado Campos, quien es director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, y nos va a dar su punto de vista sobre algunos de estos problemas. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad es una de las instancias idóneas para estudiar la ciudad
en general, no la Ciudad de México, no las ciudades mexicanas, sino la ciudad en general como un hecho histórico, como un hecho cultural. Cuando se estudia la ciudad, se tienen muchas vertientes. Hay que estudiar la historia, hay que estudiar la economía, hay que estudiar la sociología, la antropología, o sea, prácticamente todo, incluso la filosofía se estudia en la perspectiva de análisis de las ciudades. Y esa es la cuestión, las ciudades, es decir, el territorio, todo pasa por el territorio. En el PUEC lo que tenemos, además de estudiar las ciudades, lo que tenemos es la divulgación de la ciencia, del conocimiento urbano que se produce en la universidad, en la Universidad Autónoma de México. Y la tercera objetivo de nosotros como programa es vincular a distintos esfuerzos de investigación, de estudio, de análisis, de propuestas, sobre todo propuestas, lo que nos hace falta. Son 5 líneas principales: lo que es patrimonio histórico, en segundo lugar, lo que nosotros llamamos sustentabilidad en las ciudades. El tercero es el de movilidad y transporte, que es uno de los principales problemas en las ciudades actualmente. Un cuarto que es la innovación social en las ciudades, que no son innovaciones tecnológicas. Hay innovación cuando un grupo de pobladores, por ejemplo, modifica su barrio, su comunidad, la modifica para tener una mejor habitabilidad, para que los niños tengan lugar donde jugar, para que las mujeres puedan tener áreas de cuidado de los bebés. Es decir, son innovaciones que la ciudad en sí misma, y sobre todo la ciudad en una economía de mercado, no resuelve. El más ambicioso, y que terminamos hace un par de años, pero que apenas acabamos de publicar, es un estudio sobre el impacto ambiental, precisamente en la cuenca del Lerma. No solamente una ciudad ni un grupo de ciudades, sino el conjunto de la cuenca. Y el interés de este proyecto es que estamos extrayendo agua para el consumo urbano de agua en la Ciudad de México, pero desafortunadamente hemos afectado todo el ecosistema en términos de no solamente de los cuerpos lacustres superficiales, hemos afectado la vegetación, hemos afectado a la cultura de las ciudades que todavía viven ahí, pero que tienen un modo de vida basado en esos recursos naturales. Muchas veces ya es muy común escuchar un discurso sobre el desastre ambiental, el cambio climático, pero se sigue diciendo: es que ya vamos para allá, estamos no sé qué. No, es que ya el día cero ya empezó. Y no empezó ayer ni antier, empezó hace más de 50 años. Pero lo que pasa es que ahora nos estamos dando cuenta, como yo decía al principio, en una economía de mercado, esto no lo van a resolver. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar una perspectiva, pero con base en la dignidad humana, con base en la vida humana. Lo que estamos perdiendo de los niños que nacen sin oportunidades, que nacen en un mundo cada vez más difícil. Yo los animo a quienes estén interesados en estudiar estos temas. La geografía es un campo maravilloso y cabe todo. Como les decía, cabe la filosofía, todas las disciplinas caben aquí. Bienvenidos a la geografía. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que estamos muy pendientes de sus comentarios. Por favor, llamen, por favor, dejen mensajes sobre sus opiniones, sobre sus problemas, cómo viven ustedes estos problemas de los que hoy estamos hablando. Nos interesa mucho saber de ello e iremos dando respuesta a través de las mismas redes sociales. Pero además son comentarios que vamos a tomar en cuenta. O sea, la geografía depende en muy buena medida de escuchar, como decía el doctor Federico Fernández en algún programa reciente, de escuchar, de saber qué es lo que quiere la gente, cómo vive la gente el territorio, cómo vive la gente los problemas, porque solo eso nos da luz para buscar soluciones. En este bloque vamos a tratar de hablar del futuro, de qué corrientes, qué tendencias vemos para resolver estos problemas.
Yo empezaría comentando, no sé, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero tener ciudades muy modernas, muy avanzadas, no necesariamente es lo que parece. Me estaba acordando del caso de Ciudad del Cabo, cuando existía el apartheid todavía, y era una ciudad con altísimos estándares, ¿no?, de nivel de vida, altísimos estándares económicos y demás, pero eso solo era para la población blanca. Roma, hace 2000 años, también era una ciudad magnífica, hoy nos maravillan las ruinas y demás, pero no era una ciudad para todo mundo, era una ciudad para los ciudadanos, no para los que no eran considerados ciudadanos y mucho menos para los esclavos. Entonces, tener una ciudad moderna y esta apariencia de los rascacielos y demás no es necesariamente sinónimo de que la ciudad haya resuelto sus problemas, de que la gente toda en esa ciudad viva mejor. ¿Cómo podemos tender a lograr que toda la población de la ciudad, o que la mayor parte de la población en la ciudad viva mejor? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Empezamos por la vivienda, por el transporte, por garantizar el alimento, por la salud, la planeación, cómo debe hacerse? ¿Cómo deshacemos este nudo? Bueno, uno, con tiempo, ¿no? Porque no hay soluciones mágicas. Dos, la solución, desde mi punto de vista, está en la planeación, pero en una planeación que sea proactiva y que provenga de políticas públicas que pretendan cambiar, ¿no?, las ciudades. Como decíamos al principio del programa, las ciudades van a estar ahí en el futuro, las ciudades van a ser cada vez más grandes, la migración va a las ciudades, y yo además creo que las ciudades son parte de la solución, no parte del problema, ¿no? O sea, las ciudades son mucho más eficientes que otras formas de aglomeración, y además yo no veo que haya un futuro sustentable del planeta sin ciudades, ¿no? Ahora, todos los problemas que tienen las ciudades tienen que ver con cómo fueron creciendo, ¿no?, con cómo van creciendo y con cómo vas planeando ese crecimiento. Si el crecimiento está bien planeado, ¿no?, con todo lo que hemos aprendido de cómo se han desarrollado las ciudades en los últimos 2000 o 3000 o 4000 años, ¿no?, básicamente lo que ves es el mismo patrón en todas partes, ¿no? Si tú dejas las ciudades a que crezcan solitas, el patrón se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y las soluciones también son más o menos iguales en todas partes, ¿no? Con algunos matices por las condiciones culturales o socioeconómicas, ¿no?, o de estructura de las ciudades, pero las soluciones están ahí, ¿no? Pero se necesita muchísima voluntad política, ¿no? Se necesita invertirle a esas soluciones, y además se necesita también un ejercicio de diálogo con la sociedad, ¿no? Mucha gente, hay este problema en las ciudades de sí, pero no en mi patio trasero, ¿no? Uh-huh. Que es básicamente, pues sí, yo sé que necesitas, o sea, nadie hay que tener una gasolinera cerca de su casa, ¿no? Bueno, pues a alguien le va a tocar, ¿no? Nadie quiere tener una vía rápida al lado de su casa. Bueno, en general a mí no me gustan las vías rápidas, pero si tienes que construir una, pues a alguien le va a tener que tocar, ¿no? Entonces, ¿cómo planeas una ciudad donde tengas los servicios que necesita toda la ciudad y que construyas una ciudad amable y fácil? Para mí es una ciudad que no tenga fraccionamientos cerrados, una ciudad que no tenga centros comerciales y una ciudad que no tenga vías rápidas, y que esté enfocada en el transporte público. Yo creo que si tienes esos tres elementos, tienes una ciudad muy vivible, ¿no?, que puede ser con un futuro muy, muy alentador. ¿Qué piensas, Luis? Estaba escuchando a Manuel, sobre todo, creo que un punto importante es la voluntad política. Creo que mientras continúen pensando, digamos, o siempre primando el capital o la mercantilización en todos los sentidos, y cuando digo en todos los sentidos es incluso que tiene que ver con cómo se procesan, cómo se venden o dónde se venden y qué tipo de alimentos está vendiendo, ¿no?, por decir algo. Con el transporte también, en transporte entonces se localiza o se está desarrollando en aquellos sitios en donde finalmente la población de ingresos
pues básicamente se puede satisfacer de ello, ¿no? No en las periferias que están olvidadas. Entonces, mientras continúe esa forma de entender la producción desigual del espacio, en donde haya esta mercantilización del espacio urbano, me parece que las soluciones van a ser temporales o van a ser parches que se van a poner en distintos sectores económicos y que en eso no van a beneficiar a nadie, ¿no? Siempre se piensa en lo individual y creo que es muy necesario pensar en lo colectivo, ¿no? Pensar a quién estás favoreciendo y evidentemente vamos a estar y seguiremos en un sistema capitalista en donde las empresas privadas van a ser muy importantes, pero si no hay un diálogo, una construcción, sí, con la ciudadanía, pero también y con el gobierno, mientras se deje tomar las decisiones al sector privado, evidentemente esto va a continuar de esta forma. Esto es resultado de políticas que se han desarrollado ya desde hace décadas y que finalmente están favoreciendo a quienes están reproduciendo el capital. Si eso no se cambia, vamos a continuar así. O sea, todos podríamos beneficiarnos, las empresas privadas, las personas individuales, el ambiente, los animales, si nos pusiéramos de acuerdo. O sea, el capitalismo puede ser más humano. Es que más humano no me gusta eso, pero me refiero a, por ejemplo, uno no le va a pedir a una empresa constructora, a un inversionista, que estés repartiendo o perdiendo tu dinero. Bueno, finalmente es tu dinero y vas a hacer tú con tu dinero lo que quieras. Quieres reproducirlo, ¿no? Estamos en esa lógica. Entonces, sí, ok, se van a autorizar, no sé, derechos de construcción en determinada zona de la ciudad, pero mínimamente podrías regular para que también estés construyendo vivienda para población de bajos ingresos. Que también es negocio. Social. Sí, que también es negocio, pero entonces por lo menos, y no estoy dando nada de soluciones, pero por lo menos estás intentando regular, intentando intervenir. Pero cuando estás totalmente ausente, porque tienes jícaras de dinero por detrás, pues entonces no, o sea, no van a ver. No te preocupa tanto. Sí, claro. Sobre la alimentación, tengo que hablar de la alimentación, que es uno de los principales derechos humanos que toda la población tiene que tener, una alimentación y saludable, si no, no sirve de nada y tenemos todos los problemas de salud que tenemos actualmente. Pues también hay que regularizarlo, porque si no, también la industria alimentaria pues es el mismo patrón. Pero creo que se está empezando a hacer, por ejemplo, ya tenemos lo de los sellos, donde se está tratando de regular que haya, o por lo menos visualizar cuáles son los alimentos saludables. Y bueno, nada más como para cerrar y centrarme un poco en esto, ¿qué hacer como para garantizar alimentos y hacia un futuro y un futuro sustentable, que sea que provea alimentos a largo plazo para la población de esta y las siguientes generaciones? Pues también ser conscientes de dónde viene el alimento, ¿no? Que el alimento viene de fuera, utilizando recursos naturales de fuera, que lo está produciendo población de fuera de las ciudades, y también ser un poco equitativos y asegurarnos que esa población tenga trabajos dignos, suelos dignos, sueldos dignos a largo plazo, y eso pues se puede lograr con regulación. Tenemos las nuevas guías alimentarias que salieron este año, en mayo del 2023, y que están basadas en una dieta saludable y sostenible. Entonces eso quiere decir que esas nuevas guías alimentarias son un referente de una alimentación saludable y con bajo impacto ambiental, ¿no? Entonces se pueden agarrar de ese referente para hacer diferentes políticas al estilo de vida de la población de las ciudades, ¿no? Si van a tener que estar trabajando una jornada larga y transportándose, entonces que haya alimentos saludables para esa población. Sí, o sea, estamos viendo los problemas, pero no quiere decir que no se esté haciendo nada al respecto de esos problemas. La SEDATU está tratando de generar nuevas políticas para la ocupación territorial, para la planeación territorial. La Secretaría de Salud está tomando estas medidas que pueden ser muy criticadas en medios, pues sin embargo tienen como fin último beneficiar a la gente, poner en manos de la gente la decisión de hacer estas cosas. Y creo que también es importante reconocer que hoy estamos mucho mejor que hace 50 años y que hace 100 y que hace 200. O sea, el acceso a los servicios médicos, o sea, los problemas son más enredados, pero tenemos también muchas más cosas que antes no había.
Antes no podríamos haber tenido esta discusión probablemente en público sin acabar en la cárcel. O sea, ha habido épocas así, ¿no? Y no hablo del siglo XIX, cosas de este tipo. Entonces, ¿cómo ven? ¿Hay futuro? No, pues claro. Tenemos un minuto. No, esperemos que tengamos más de un minuto, ¿no? No, definitivamente yo creo que hay futuro, pero se necesita voluntad y se necesita ánimo de resolver los problemas, ¿no? Voluntad política y que finalmente se piense en una colectividad más que en el individuo. Sí, y ponernos de acuerdo y tener todas estas cuestiones en mente cuando se planea el futuro. Hablar, seguir hablando siempre y pensando. Nunca renunciamos a pensar y hablar. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Les recordamos que tenemos obsequios, tenemos publicaciones del instituto, tenemos tazas y otros obsequios. Por favor, háganos llegar sus comentarios. Nos interesa mucho saber qué opinan sobre estos problemas y les invitamos a continuar atendiendo nuestros programas de esta serie, que tendrán temas muy interesantes también relacionados con la geografía. Gracias. ¿No es increíble cómo la geografía analiza los problemas y encuentra soluciones en términos de políticas de transporte, de vivienda e incluso temas como la seguridad alimentaria y cómo alimentarnos mejor? No se te olvide visitar nuestra página, donde de manera gratuita podrás descargar los libros de la serie de Geografía para el siglo XXI. Además, tampoco se te olvide seguirnos en redes y nos vemos en el próximo capítulo.